Imagina estar con tu hijo de tan solo 5 o 6 años. Estás jugando con él y de la nada te mira extraño. Notas que te quiere decir algo y bueno, como padre le preguntas qué sucede. Él llega a decirte ciertos detalles de que estuvo en una guerra o que fue inventor o que fue pintor. Inclusive notas que es muy docto para ciertas habilidades que para su edad es imposible que los tenga. Sientes que hay algo que no cuadra. En la noche el niño no para de llorar, no para de gritar, no para de agitarse. Según lo que él cuenta, él tuvo una vida pasada. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Bienvenidos a Expediente 921. Los acompaña como todas las semanas Roberto Camaño, su investigador de confianza, con un tema muy, pero muy interesante. ¿Será posible que en algún momento de nuestras vidas hayamos tenido una vida pasada? ¿Será que nosotros estamos conectados al pasado porque fuimos aquellas personas que marcaron un hito a nivel mundial? Un invento, un descubrimiento o inclusive un estudio. Fuimos doctos con la música, con algún instrumento o, bueno, quien quita que fuimos alguna celebridad de los años dorados del cine en Hollywood. Hoy exploraremos un fenómeno sorprendente que se repite en todo el mundo. Niños que al parecer recuerdan vidas pasadas. Relatos que incluyen miedos inexplicables, marcas de nacimiento y conocimientos que no podrían haber aprendido en esta vida. Basados, en investigaciones de varios doctores, experiencias documentadas y también testimonios reales. Todo comienza cuando en una hipótesis marca que un niño de edad de 2 a 5 años, algunos niños comienzan a narrar recuerdos de personas fallecidas. Sugieren nombres, profesiones, lugares donde vivían, pero sin haber tenido nulo contacto con esa persona, sin haberlos conocido, o inclusive con años de separación desde su fallecimiento. Pero tiene un acceso a esa información tan detallada que pareciera que en realidad ellos estuvieron ahí. Estos recuerdos suelen desvanecerse antes de los 7 años según esta investigación. Investigadores como el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia han documentado más de 2.500 casos. Las explicaciones que se han planteado pues son diversas. Primero, existe la posibilidad de que se trate de recuerdos reales de vidas pasadas, es decir, lo que se le conoce como la reencarnación. La segunda es una influencia subconsciente o la sugestión o coincidencias, algo que haya sido, pues, por así decirlo, añadido a la memoria del niño, ya sea por relatos de su padre o por lo que esté viendo en televisión. Y por último, la influencia de medios culturales o relatos de algún familiar. Algún cuento que haya escuchado, alguna vez que se haya puesto a leer ciertas partes del periódico y sienten que eso pues conecta con sus recuerdos. Vamos con uno de los primeros testimonios, que es el de James Lanier. James Lanier era un niño de Luisiana que comenzó a tener pesadillas constantes sobre aviones en llamas. Gritaba en sueños: "El hombrecito está atrapado, el avión está en llamas". Los padres confundidos comenzaron a investigar, porque no es normal que un niño grite eso a mitad de la noche. James hablaba de un avión derribado y de un barco llamado Natoma y de un piloto llamado James. Descubrieron que existía un piloto estadounidense llamado James Houston, que murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial y volaba desde portaaviones llamado Natoma Bay. Las coincidencias eran demasiados extraños y al mismo tiempo muy detallados. ¿Cómo es posible que un niño a tan solo 5 o 6 años de edad sea capaz de recordar nombres tan complicados y decirlos como si nada, como si en verdad esos recuerdos él hubiera vivido? Al final intentaron contactar con compañeros de ese escuadrón de Houston y quienes confirmaron que los datos del pequeño eran reales, eran tal como el niño lo mencionaba. Otro testimonio es el de Ryan Hammonds. En 2009, Ryan Hammonds, de 5 años, comenzó a decir que había sido alguien más que vivió en Hollywood, que trabajaba en películas, en todo esto del estrellato, en todo este mundo del entretenimiento. En este mundo donde conocemos que hay personas que son capaces de crear hitos históricos en lo que es medios audiovisuales, en este arte tan bello. Pues él comenzaba a decir que conocía estrellas como Rita Hayworth,
Su madre, intrigada, le mostró fotografías muy antiguas de estos actores que él mencionaba del cine clásico, de esa época dorada. Ryan identificó a un hombre de forma instantánea. Ese hombre, un extra poco conocido como Martin Martin, había trabajado como agente en Hollywood en aquellos años. Es decir, él pudo reconocer el nombre de un actor que simplemente se dedicó a ser extra. A alguien que, por así decirlo, no tenía tanta fama, pero él pudo identificarlo con nombre y apellido. ¿Cómo es posible que un niño pueda tener, por así decirlo, ese tipo de acceso a la información? En el primer testimonio vimos que, bueno, era un caso documentado en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí estamos hablando de un actor extra, de esas personas que vemos en el fondo o que hacen nula participación y solamente están de relleno. Pero él sabía el nombre y además que era un agente de Hollywood. Ryan recordaba cuántos hijos había tenido, la ciudad donde vivía e incluso la marca de automóvil que este señor conducía. Todos los datos fueron verificados y el caso fue investigado por Jim Tucker, quien quedó sorprendido por la cantidad de coincidencias verificables. Una cosa es una coincidencia, pero que sean tantas llama poderosísimamente la atención y más en un caso tan interesante de un niño que apenas puede razonar en el mundo y va conociendo lo que es la sociedad y todas las acciones que en ello pues conlleva. El tercer testimonio es de Ahmad Elawar. Ahmad, un niño libanés de apenas 2 años, comenzó a decir que en otra vida había sido un hombre llamado Ibrahim, que vivía en un pueblo cercano y que trabajaba como mecánico. Vamos viendo que ahora los nombres y las personalidades son muy pero muy diferentes a lo que conocemos en libros históricos y bueno, a alguien que estuvo en el estrellato del mismo. Cuando los padres lo llevaron a ese pueblo, el niño reconoció las casas, las calles y objetos e incluso a personas. A personas que de una u otra forma él se sabía el nombre, pero nunca los había visto. Estamos hablando de alguien que vivía en un pueblo muy, muy lejano y más en una profesión como lo que es la mecánica. Lo más extraño es que logró identificar con precisión a miembros de la familia de Ibrahim y detalló cómo persona había fallecido. Los familiares de Ibrahim confirmaron que todo lo que el niño dijo era completamente cierto. Este caso fue documentado directamente por Ian Stevenson en sus investigaciones sobre la reencarnación. Hablamos de personas que fallecieron hace muchos años y que de un ciclo de vida hipotético, real, pueden, por así decirlo, recordar cada detalle de esa vida. Que esos recuerdos se queden intactos en la mente de niños que la mayoría no sabían leer, que la mayoría no sabían ni siquiera qué era lo que estaban hablando, pero podían tener recuerdos claros sobre lo que fue pues su vida pasada. Hay muchos más testimonios adicionales aparte de estos 3 que le acabo de comentar. Fuimos, por así decirlo, de forma gradual. Comenzamos con historias sobre alguien de la Segunda Guerra Mundial, ahora a lo que es un hombre que trabajó en una mecánica en un pequeño pueblo y que estos niños pudieran relatar de forma tan detallada y precisa todos estos datos. Llega a crearse en la ciencia de que si en verdad se cree que existe la reencarnación y cómo es posible que pueda surgir este proceso. ¿Será que los seres humanos cuando fallecemos simplemente nacemos en otra época y podemos ser capaces de tener ciertos recuerdos? Según el estudio que le comenté al inicio del relato, hay que recordar que los niños de 5 a 6 años pueden tener ciertos recuerdos y ser una esponja de conocimiento. Cualquier cosa que le menciones es posible que lo recuerde por mucho tiempo. Cualquier acción que le digas puede ser que también lo recuerde con el paso de los años. Pero normalmente estos tipos de recuerdos se eliminan cuando cumplen los 7 años, según el estudio de neurociencia en la mente de los niños. Uno de estos temas que también son de estos testimonios adicionales son las de las gemelas Jennifer y Gillian Pollock, que nacieron después de que sus hermanas mayores fallecieran en un accidente. Desde pequeñas presentaron cicatrices idénticas a las de sus hermanas fallecidas y miedos similares a lo que ellas tenían. Además, reconocieron lugares y juguetes que nunca habían visto antes. Estamos hablando de que ahora posiblemente este lapso de reencarnación puede ser de un familiar. Estamos hablando de 2 gemelas que nacieron poco después del fallecimiento de sus hermanas mayores y que aún así puedan detallar ciertos recuerdos que ellas tenían cuando vivían o estuvieron en vida y las sigue manteniendo como que si mínimo en realidad fueron ellas. Esto puede tomarse más como que los padres le fueron
por así decirlo, metiendo ideas o contándoles relatos desde el vientre de la madre. Y hay que recordar que en esa época de gestación, los hijos pueden ser capaces de identificar ciertos patrones. Si ustedes se preguntan cómo es posible que un bebé cuando nace pues puede reconocer la voz de sus padres, eso es debido a que cuando están en el vientre, en esa época de gestación, los bebés pueden identificar las voces de su madre y de su padre. Y por eso pues pueden identificarlo después que nacen. ¿Serán que este tipo de mecánicas que mientras ellas estaban en esa época de gestación y los padres hablaban y relataban historias de sus hijas fallecidas, hayan dejado, por así decirlo, esos recuerdos dentro de la mente de las niñas? Es complicado de saberlo o de forma muy pues trivial poder confirmarlo. Pero sigamos con los casos. Uno más sorprendente es el de Shanai, un niño tailandés que afirmaba haber sido que fue asesinado en una vida pasada como maestro. Descubrió a sus antiguos padres, la ubicación de su casa y también relató el cómo en esta vida pasada él falleció. Cuando fue llevado al lugar, todo coincidían. Además, tenía una marca de nacimiento en el mismo sitio donde el maestro recibió un golpe fatal. Vemos que ahora los relatos comienzan a ser un poquito más creíbles. Es muy difícil de saber o de confirmar si en verdad estos son meras coincidencias o fue algo que en realidad pasó. Son muchas preguntas que tienen en la ciencia y cada vez estas investigaciones toman más y más fuerza. Les comenté un principio que un solo investigador consiguió un total de 2.500 casos. Vamos a ver si juntamos la cantidad de personas que se dedican a este tipo de investigación sobre la neurociencia infantil, puedan tener inclusive un número mayor al que nosotros pues podamos imaginar. Se han documentado muchos casos de niños que nacen con marcas o deformaciones físicas que coinciden con las causas de muerte en estas supuestas vidas pasadas. Estas marcas han sido analizadas médicamente y comparadas con el registro de muerte de las personas a quienes los niños dicen haber sido. Muchos relatos sobre este tipo de acciones o este tipo de fenómenos hay bastante. Y me tomaría, por así decirlo, como 3 o 4 horas tratar de documentar tantos casos que existen. Pero llama la atención cómo es posible que estos niños puedan ser capaces de detallar de forma milimétrica los detalles, los relatos, los lugares, recordar completamente todo, como si en verdad ellos estuvieran estado ahí, pero en realidad no fue así. Les recuerdo, son niños que nacen con mucho tiempo de separación del fallecimiento de estas vidas pasadas y que puedan ser capaces de poder identificar nombres de familiares, la forma en que murieron y que las marcas de nacimiento estuvieran justamente en el lugar o que tuvieran deformaciones que tenían mucho que ver con la causa de muerte en su vida pasada, comienza a llamar mucho la atención. Posiblemente son casos que para algunos, que son más escépticos a este tipo de fenómenos, digan que puede ser algo de mera coincidencia o simplemente alguna cosa que haya visto el niño en su infancia. Pero estamos hablando de actitudes y de hechos que en realidad no hay forma de decir si fue o no fue, pero que tienen una precisión del 99.9% de las veces. Estamos hablando de que pueden recordar nombres de familiares y también pueden recordar nombres de lugares. Un ejemplo, imagínense que usted tiene un niño que está aquí en Panamá y él dice que recuerda haber vivido en Chitré y que cuando vayan allá él comienza a identificar a todos los que viven en Chitré. Nombre, apellidos, lugares, hasta los nombres de los perros y los gatos. Todo ese tipo de situaciones eran lo que vivían estos niños y fue lo que llamó la atención en esta investigación tan profunda que hicieron estos investigadores. Estos testimonios son independientes y específicos y también documentados. Desafían muchas explicaciones convencionales sobre lo que en verdad conlleva ese recuerdo de la mente de los niños. ¿Qué es lo que ocasionan que puedan recordar? ¿Y qué es lo que hacen que se borren con el paso de los tiempos? Porque les recuerdo que según estos recuerdos se borran cuando tienen a partir de los 7 años. La ciencia debate entre explicaciones neurológicas, culturales o inclusive piensan que hay algo más allá sobre lo que es lo sobrenatural. Algunos lo llaman criptomnesia y otros pues solamente una coincidencia. Pero muchos creen que estas historias podrían ser evidencia de algo más, de que la conciencia trasciende en el cuerpo. Es decir, que ciertos recuerdos que tengas en esta vida, posiblemente las tengas cuando pues vuelvas a nacer
o vuelvas a renacer, como se diría en este caso, y puedas recordar de forma detallada todo lo que ya has vivido. Los niños olvidan, pero sus primeras palabras podrían ser ecos de vidas ya vividas. Muy posiblemente usted recuerde cuál fue la primera palabra que dijo cuando usted era un bebé. Imposiblemente no recuerdes nada de lo que hayas recordado cuando tenías 5 o 6 años. Pero poder ser capaz de recordar más allá de la conciencia humana y que eso traspasara con el paso del tiempo, desafiando muchísimas leyes naturales, y que puede estar más allá de lo que nosotros mismos como personas podemos imaginar. ¿Será que existe una aplicación más científica? ¿O será que son de estos casos que no tienen una respuesta clara? ¿Será que por más que avance la ciencia encontraremos el resultado a todas estas interrogantes? La verdad que es imposible saberlo. Hay que esperar que el tiempo siga avanzando y que estas investigaciones lancen más resultados. Les recuerdo que se han documentado más de 2.500 casos, un solo investigador. Si sumamos lo demás, posiblemente pasemos más de los 100.000. Pero aún así no deja de ser intrigante ver hasta dónde puede funcionar la mente humana, que podemos recordar cosas de las vidas que posiblemente hayamos vivido. Son tantas cosas interesantes que la verdad da ese toque de misterio. ¿Será que vivimos en un lapso infinito donde damos y vueltas y vueltas y vueltas? ¿O solamente solo son coincidencias de ciertas, por así decirlo, hechos que hayan marcado nuestras vidas? Lo que es una realidad es que por hoy vamos a cerrar este expediente. Este tema fue sugerido por una persona muy especial para mí que, bueno, conversando con ella, pues me sugirió este tema y mientras más lo investigaba, más me fascinaba el hecho de la neurociencia. Ya les he comentado en varias ocasiones de que me gusta mucho el comportamiento humano e inclusive los patrones de comportamiento que tienen ciertas personas. Por algo existe este segmento de Expediente 921. Hemos tocado muchísimos temas entre casos surreales, hechos insólitos, inclusive una que otra historia de algún asesino serial. Pero todo esto es simplemente por lo que le acabo de comentar. Todo tiene que ver con el funcionamiento y la capacidad del comportamiento humano a través de la mente. Y que este tema me haya intrigado tanto, pues posiblemente en algún momento les traiga una segunda parte con más relatos que tengan mucho que ver con esta historia de vidas pasadas, si la reencarnación existe o no existe. Se puede debatir de 1000 maneras. Vamos a ver si en algún momento de nuestra vida podamos encontrar la respuesta, o será de esos misterios que no tengan pues una resolución 100% creíble. Pero bueno, muchísimas gracias a las personas, a la persona que ahorita me está escuchando, que bueno, me sugirió este tema, le agradezco bastante, lo aprecié mucho y la verdad que abrió un nuevo, por así decirlo, una nueva atracción a tener que buscar más sobre la neurociencia. Así que posiblemente tocamos más temas sobre esto en otros expedientes. Pero este ya lo cerramos y lo guardamos en el archivero de lo extraño. Les acompañó Roberto Camaño como todas las semanas y les deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Pasa tus tardes relax junto a Magdiel Torres.